Hola, ¿qué tal? Bienvenida a sus redes sociales de la Parroquia Virgen de la Anunciación. Mi nombre es Pao y hoy les voy a compartir 3 lecturas de la Biblia, recordándoles que es el día 112. Nuestras lecturas de hoy es Josué del 21 al 22, Salmo 113, Gálatas 4. Invocaremos a nuestro Espíritu Santo. Pongámonos en disposición. Dios dice: cuando comienza a entrenarse en la oración, la mayoría de las personas no sienten que el Espíritu Santo las haya tocado y se desaniman. Esto no servirá de mucho. Debes de ser persistente. Te debes enfocar en sentir el toque del Espíritu Santo y en buscar y explorar. Señor, confío en que en este momento tú estás rompiendo con todas esas cadenas que me tienen atado a la desesperanza, y aunque camine por sendas obscuras, ya no vacilaré ni temeré, porque tu fuerza y tu poder están conmigo y me infundes confianza. Amén. Espíritu Santo, te pedimos que nos ames, que no nos desampares, que camines con nosotros en todo momento, Señor. Damos gracias por el día recibido. Te amamos y te queremos. Los jefes de familia de los levitas se presentaron en Silón, en el país de Caná, al sacerdote Eleazar, a Josué hijo de Nun y a los jefes de familia de las tribus de Israel, y les dijeron: el Señor por medio de Moisés mandó que se nos dieran para habilitar en ellas poblaciones con lugares donde pastar el ganado. Así pues los israelitas dieron a los levitas de su propia herencia, según el mandato del Señor. Las siguientes poblaciones son lugares para que pastara el ganado. El primer lote les tocó a los clanes queatitas, a los levitas, hijos del sacerdote Aarón. Les correspondieron 13 poblaciones de las tribus de Judá, Simeón y Benjamín. A los demás hijos de Queer, por familias, les correspondieron 10 poblaciones de las tribus de Efraín, Dan y de la media tribu de Manasés, a los hijos de Gersón. Por familias les correspondieron 10 poblaciones de las tribus de Isaacar, Aser, Neftalí y de la media tribu de Manasés, en Basán. A los hijos de Merari, por familias, les correspondieron 12 poblaciones de las tribus de Rubén, Dan y Zabulón. Los israelitas asignados por sorteo a los levitas están estas poblaciones con sus lugares para que pastara el ganado, como el Señor había mandado por medio de Moisés. La tribu de Judá y la de Simeón entregaron las siguientes poblaciones: a los hijos de Aarón pertenecientes a la familia de los queatitas, hijos de Leví, a quienes había correspondido el primer lote: Kiriat Arba, Osea, Hebrón. Arba fue el padre de los anaquitas, en las montañas de Judá, por sus lugares para que pastara el ganado, menos los campos de la ciudad y los pueblos que habían sido asignados en propiedad a Caleb, hijo de Jefone, además de Hebrón, que era ciudad de refugio para los homicidas. Se asignaron a los hijos de Aarón, Lifna, Yeter, Estemoa, Jolón, Debir, Asán, Yutá y Bet-Semes, con sus respectivos lugares para que pastara el ganado, 9 poblaciones de las tribus de Judá y Benjamín, y de la tribu de Benjamín, Gabaón, Gibeá, Anatot y Almón, con sus respectivos lugares para que pastara el ganado, 4 poblaciones en total para los hijos del sacerdote Aarón, 13 poblaciones con sus lugares para que pastara el ganado. A las restantes familias levíticas de los clanes queatitas les correspondieron las siguientes poblaciones de la tribu de Efraín con sus lugares para que pastara el ganado, además de Siquén en las montañas de Efraín, ciudad de refugio para los homicidas. Les correspondió Geser con sus lugares para que pastara el ganado, Quisbán y Betorón con sus respectivos lugares para que pastara el ganado, 4 poblaciones de la tribu de Dan, el Tequé, Gibetón,
Ayalón y Gat Rimón con sus respectivos lugares para que pastara el ganado. 4 poblaciones de la media tribu de Manasés, Tanac y Yeblán con sus respectivos lugares para que pastara el ganado. 2 poblaciones en total para las restantes familias quiatitas, 10 poblaciones con sus lugares para que pastara el ganado. A las familias levíticas de Gersón, además de Golán en Basán, ciudad de refugio para los homicidas, se les dio de la media tribu de Manasés Astaro con sus respectivos lugares para que pastara el ganado. 2 poblaciones de la tribu de Issacar, Quisión, Dobrat, Yarmut y Ain Ganim con sus respectivos lugares para que pastara el ganado. 4 poblaciones de la tribu de Aser, Mesal, Aftón, Helcat y Rehov con sus respectivos lugares para que pastara el ganado. 4 poblaciones de la tribu de Neftalí, además de Cades de Galilea, ciudad de refugio para los homicidas. Se les dijo Jamot, Dor y Canat, con sus respectivos lugares para que pastara el ganado. 3 poblaciones en total para las familias levíticas de Gersón, 13 poblaciones con sus lugares para que pastara el ganado. Y a las familias de los hijos de Merari, es decir, al resto de los levitas se les dio de la tribu de Zabulón, Yocneán, Cartá, Tifná y Lalón, con sus respectivos lugares para que pastara el ganado. 4 poblaciones al otro lado del Jordán, a la altura del Jericó, además de Besor, ciudad de refugio para los homicidas situada en el desierto del antiplano. Se le dio de la tribu de Rubén, Yazá, Kedemot y Mefat, con sus respectivos lugares para que pastara el ganado. 4 poblaciones de la tribu de Gad, además de Ramot de Galá, ciudad de refugio para los homicidas. Se les dio Mahanaim, Hezbón y Yaser por sus lugares para que se pastara el ganado. 4 poblaciones en total para las familias levíticas de Merari, 12 poblaciones con sus lugares para que pastara el ganado. En total las poblaciones cedidas a los levitas en medio del territorio de los israelitas sumaban 48 con sus lugares para que pastara el ganado. Estas poblaciones comprendían en todos los casos, además del núcleo habitado, los lugares de alrededor para que pudiera pastar el ganado. El Señor dio a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus antepasados. Los israelitas la ocuparon y se establecieron en ella. El Señor los mantuvo en paz con todos los pueblos vecinos, pues como había jurado a sus antepasados, ninguno de sus enemigos pudo resistirles. El Señor los entregó a todos en su poder. Ninguna de las promesas que el Señor había hecho a los israelitas cayó en el vacío. Todas se cumplieron. Entonces Josué convocó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, y les dijo: Han cumplido todo lo que les mandó Moisés, siervo del Señor, y a mí me han obedecido en todo. No han abandonado a sus hermanos en todo este largo tiempo, cumpliendo así fielmente al mandato del Señor su Dios. Ahora que el Señor su Dios ha concedido el descanso a sus hermanos, como se lo había prometido, puede regresar a sus casas, a la tierra que les tocó en herencia, la que les dio Moisés, siervo del Señor, al otro lado del Jordán. Pero observen con todo cuidado los mandamientos y la ley que les dio Moisés, siervo del Señor. Amén al Señor su Dios. Sigan sus caminos, cumplan sus mandamientos y permanezcan unidos a Él, sirviéndole con todo su corazón y con toda su alma. Josué los bendijo, lo despidió y se fueron a sus casas. Moisés había dado a la media tribu de Manasés un territorio de Basán, a la otra media se lo dio Josué a medio de sus hermanos, al oeste del Jordán, y al mandarlos a sus casas los bendijo diciendo: Ya que regresan a sus casas con sus grandes riquezas, con muchísimo ganado, plata, oro, bronce, hierro y muchos vestidos, repartan con sus hermanos el botín que han arrebatado a sus enemigos. Los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés se despidieron de los israelitas en Silo, en la tierra de Canaán, para regresar a la tierra de Galad, la propiedad en la que ellos se habían establecido, según la orden que dio el Señor a Moisés. Llegados a la región del Jordán, todavía en tierra cananea, construyeron un altar junto al Jordán, un altar grande y bien visible. Al enterarse los israelitas de que los ruberitas, los gaditas y los de media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en la zona del Jordán, al otro lado del territorio israelita,
reunieron a toda la asamblea de Israel en Silón para luchar contra ellos. Los israelitas le enviaron a Pinjas, hijo del sacerdote Eleazar, con 10 jefes, uno por tribu, todos ellos jefes de familia en los clanes de Israel. Cuando llegaron donde estaban los rubenitas, gaditas y la media tribu de Manasés en Galad, les dijeron: esto dice toda la comunidad del Señor. ¿Qué infidelidad es esta que han cometido contra el Dios de Israel? ¿Por qué se apartan hoy del Señor y no construyen un altar rebelándose contra él? ¿No bastaba con el crimen de Fejor, del cual no nos hemos purificado todavía? ¿Y qué fue la causa de aquel castigo sobre la comunidad del Señor? Ustedes se apartan hoy del Señor. Si se rebelan hoy contra él, mañana se encenderá la ira de Dios contra la comunidad de Israel. Si les parece impura su herencia, pasen al territorio donde el Señor ha establecido su morada y habiten en medio de nosotros, pero no se rebelen contra el Señor, sino asocien a su rebeldía, construyendo un altar aparte del altar del Señor nuestro Dios. Cuando Acán, hijo de Seraj, quebrantó la ley del exterminio, él murió por su pecado, pero la ira del Señor se desató sobre toda la comunidad de Israel, a pesar de que solo él había pecado. Los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés respondieron a los jefes de los clanes de Israel: el Dios de los dioses, el Señor lo sabe y todo Israel debe saberlo. Si lo hemos hecho por rebelión o por infidelidad al Señor, que no nos castigue hoy. Si hemos construido un altar para apartarnos del Señor, ofreciendo en él holocaustos, ofrendas y sacrificios de comunión, que el Señor nos pida cuentas de ello. Pero no es así, los hemos hecho por miedo a que el día de mañana los descendientes de ustedes pudieran decir a los nuestros: ¿qué tienen que ver ustedes con el Señor Dios de Israel? El Señor puso Jordán como límite entre nosotros y ustedes, descendientes de Rubén y de Gad. Ustedes no tienen nada que ver con el Señor. Y así los descendientes de ustedes harían que los nuestros nos respetaran al Señor. Entonces nos dijimos: construyamos un altar destinado no a los holocaustos y demás sacrificios, sino como testimonio entre ustedes, nosotros y nuestros descendientes, de que nos damos culto al Señor en su presencia, con nuestros holocaustos y sacrificios de comunión. Así el día de mañana sus descendientes no podrán decir a los nuestros: no tienen nada que ver con el Señor. Nos dijimos: si el día de mañana llegarán a decirnos esto a nosotros o a nuestros descendientes, responderíamos: fíjense en la forma del altar del Señor que construyeron nuestros antepasados, no para ofrecer holocaustos o sacrificios, sino como testimonio entre ustedes y nosotros. No tenemos ninguna intención de rebelarnos contra el Señor y apartarnos de él hoy, construyendo un altar para ofrecer holocaustos, sacrificios y ofrendas aparte del altar del Señor, nuestro Dios, que está ante su morada. Cuando el sacerdote Pinjas, los notables de la comunidad y los jefes de los clanes de Israel que lo acompañaban oyeron estas palabras de labios de los rubenitas, gaditas y de los de la media tribu de Manasés, las aprobaron. Entonces Pinjas, hijo del sacerdote de Eleazar, les dijo: ahora reconocemos que el Señor está en medio de ustedes y que no ha cometido infidelidad contra él. Ha librado a los israelitas del castigo del Señor. Luego Pinjas, hijo del sacerdote de Eleazar, y los notables se despidieron de ellos en la tierra de Galad. Regresaron a la tierra de Caná e informaron a los israelitas. Su informe les pareció bien y bendijeron a Dios. No se habló más de la lucha contra ellos ni de arrasar la tierra en la que viven los rubenitas y los gaditas. Estos llamaron al altar, es decir, testimonio, pues se dijeron: es un testimonio para nosotros de que el Señor es Dios. Aleluya. Alaben siervos del Señor, alaben al nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, desde ahora y para siempre, desde la salida del sol hasta su ocaso. Sea alabado el nombre del Señor. El Señor está por encima de todas las naciones, su gloria está sobre los cielos. ¿Quién como el Señor nuestro Dios, que reinará en las alturas, y sin embargo se inclina para mirar cielos y tierra? Él levantó del polvo al desamparado, y alza de la miseria al necesitado, para sentarlo con los príncipes de su pueblo. Consolida en su familia a la estéril, haciéndola madre feliz de hijos. Aleluya.
Ahora bien, mientras el heredero es menor de edad, aun siendo dueño de todo, en nada se distingue de un siervo, sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo determinado por el Padre. Así también nosotros, mientras éramos menores de edad, vivíamos esclavizados por los poderes cósmicos, pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su propio Hijo nacido de una mujer, nacido bajo el dominio de la ley, para librarnos del dominio de la ley y hacer que recibiéramos la condición de hijos adoptivos de Dios. Y la prueba de que ustedes son hijos es que Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que grita Abad, es decir, Padre, de modo que ya no eres siervo, sino hijo, y como hijo también heredero por gracia de Dios. En otro tiempo ustedes no conocían a Dios y servían a los que no son realmente dioses, pero ahora que han conocido a Dios, o mejor que Dios los ha reconocido, y como vuelven a servir a esos insignificantes y miserables poderes, porque siguen celebrando como fiestas ciertos días, meses, estaciones y años, temo que mi trabajo entre ustedes haya sido inútil. Les pido, hermanos, que se comporten conmigo como yo me comporté con ustedes. Ninguna ofensa me hicieron. Y ya saben que fue una enfermedad la que me dio la oportunidad de anunciarles el Evangelio por primera vez. Y aunque mi enfermedad fue una dura prueba para ustedes, no me despreciaron ni me rechazaron, sino que me recibieron como si fuera un mensajero de Dios, como si del mismo Cristo se tratara. ¿En qué ha quedado su entusiasmo? Porque yo mismo soy testigo de que si hubiera sido posible, se habrían arrancado los ojos para dármelos. Es que me he hecho enemigo de ustedes por decir la verdad. Esa gente muestra gran interés por ustedes, pero no lo hacen con buena intención. Lo que pretenden es apartarlos de mí para que se interesen en ellos, interesen por ellos. Está bien que pongan interés en hacer lo que es bueno en todo momento y no solo mientras estoy con ustedes, hijos míos por quienes estoy sufriendo de nuevo dolores de parto hasta que Cristo llegue a tomar forma definitiva en ustedes. Quisiera estar ahora entre ustedes y emplear el lenguaje conveniente porque en verdad me tienen desconcertado. Digan ustedes los que quieren vivir bajo el dominio de la ley, ¿no han oído acaso lo que dice la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de su esposa, que era libre. El de la esclava nació conforme a las leyes naturales, el de la libre, en cambio, en razón de la promesa. Esto es un símbolo, pues las 2 mujeres representan las 2 alianzas. Una proviene del monte Sinaí y engendra hombres para la esclavitud. Es la simbolizada por Agar y corresponde a la Jerusalén de ahora que junto con sus hijos sigue siendo esclava. En cambio la otra, la Jerusalén de arriba, es libre y esa es nuestra madre. Pues dice la Escritura, alégrate, estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en gritos el júbilo, tú que no conoces los dolores de parto, porque son más los hijos de la abandonada que los de la que tiene marido. En cuanto ustedes, hermanos, son hijos de la promesa igual de Isaac, sin embargo, ahora sucede los mismos que entonces. El nacido según las leyes naturales persigue el nacido según el Espíritu. Pero, ¿qué dice la Escritura? Echa de casa a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no compartirá la herencia con el hijo de la libre. Así pues, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Palabra de Dios. Muchas gracias por leernos. Nos leemos mañana. Unidos con María vamos a evangelizar.